Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro viaje por el siglo XIX. Soy la maestra Ingrid. Recordarán que en la emisión anterior analizamos la primera parte de la línea del tiempo del México independiente, estudiando el proyecto liberal de nación y el proyecto conservador que ambos partidos lucharon por instaurar en México. Analizaremos la intervención norteamericana, la Constitución Liberal del 57, la Guerra de Reforma o de 3 años, el Segundo Imperio Mexicano o Segunda Intervención Francesa y el triunfo de la República restaurada de Benito Juárez. ¿Lo recuerdan? Este es el mapa de México en el siglo XIX, antes de la guerra contra Estados Unidos. Intervención norteamericana o guerra contra Estados Unidos, 1846-1848. Estados Unidos, basándose en la doctrina del destino manifiesto, no se conformó solo con anexarse a Texas. El gobierno norteamericano quería adquirir Nuevo México y la Alta California. Las autoridades federales mexicanas se negaron a vender su territorio. Los estados sureños de la Unión Americana pedían con entusiasmo la guerra, y a finales de diciembre del 45, el presidente James K. Polk envió un contingente al mando del general Zachary Taylor al territorio que se extendía entre el río Nueces y el río Grande, provocando al ejército mexicano. México les solicitó que se retiraran, pero ellos avanzaron desde distintos frentes. Polk solicitó al Congreso la declaración de guerra, que éste ratificó el día 13 de mayo de 1846. La intervención norteamericana había comenzado. El 12 de mayo de 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México. Las tropas norteamericanas entraron a territorio mexicano y combatieron. El presidente James Polk acusó a los mexicanos de haber derramado sangre norteamericana en la frontera, cuando en realidad ellos habían iniciado las hostilidades. Dicha invasión se debió a la política expansionista de Estados Unidos, quien pretendía apoderarse de México. El general Pedro María Anaya fue derrotado en Churubusco, después de una valerosa lucha frente a las tropas norteamericanas, mientras que el general Felipe Santiago Xicoténcatl dio su vida por la patria en Chapultepec. Los cadetes del heroico colegio militar defendieron valientemente su escuela, combatiendo a las tropas norteamericanas el 13 de septiembre de 1847, pasando a la historia como los niños héroes. Cabe mencionar que el batallón de San Patricio estaba integrado por soldados norteamericanos que se rehusaron a luchar contra México. Finalmente, Antonio López de Santana renunció a la presidencia y México perdió más de la mitad de territorio nacional con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Constitución Política Liberal de 1857. La Constitución de 1857 estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. El Congreso se encontraba dividido entre dos facciones importantes. Los liberales moderados, cuyo plan era establecer nuevamente la Constitución de 1824 con algunos cambios. Entre ellos destacaron Mariano Arizcorreta, Marcelino Castañeda, Joaquín Cardoso y Pedro Escudero y Echanove. Entre los liberales puros o radicales, encontramos a Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado,
que pretendían realizar una nueva redacción de la Carta Magna. Las discusiones fueron acaloradas y se prolongaron a lo largo de un año. Finalmente, el 5 de febrero de 1857, fue promulgada la Carta Magna. Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, 1858 a 1861. La Guerra de Reforma, también conocida como Guerra de 3 años, se desató debido a la inconformidad de los conservadores ante la promulgación de la Constitución Liberal del 57. El conservador Félix Zuloaga pronunció el Plan de Tacubaya, con el que desconocía la Constitución, y le pidió a Ignacio Comonfort, presidente de la República, que lo secundara. Como era moderado, Comonfort aceptó. En ese momento se desconoció a sí mismo. Al no haber presidente, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, don Benito Juárez García, ascendió a la presidencia. Después de una difícil guerra civil, Benito Juárez y los hombres de la Reforma ganaron esta guerra. Sin embargo, los problemas para México no cesaron. Segunda intervención francesa o Segundo Imperio Mexicano, 1862 a 1867. Después de la Guerra de 3 años, Benito Juárez declaró la suspensión del pago de la deuda externa hasta reconstruir al país. Sin embargo, las naciones a las que México les debía se reunieron en la Convención de Londres a finales de 1861, acordando enviar su flota para exigir el pago de la deuda. Juárez llegó a un arreglo con Inglaterra y España, pero Francia, a quien no se le debía, invadió el país. Los conservadores y los franceses se aliaron contra el presidente Juárez y trajeron a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, para gobernar México, instaurando el Segundo Imperio Mexicano, de 1864 a 1867. Así iniciaría nuevamente la lucha por la defensa de la soberanía nacional. Finalmente, Napoleón III retiró al ejército francés del país, dejando a Maximiliano solo con las tropas conservadoras, las cuales fueron derrotadas por los liberales. Fue enjuiciado y encontrado culpable de traición a la patria, siendo fusilado junto con los generales Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1867. La República restaurada. Con el triunfo de la República, el presidente Benito Juárez hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Contendió en elecciones en septiembre, resultando vencedor para el periodo presidencial de 1867 a 1871, derrotando al general Porfirio Díaz, su más cercano contendiente. Hasta aquí nuestro recorrido por el siglo XIX en México, una época de grandes pérdidas y retos para una joven nación independiente, con verdaderos héroes que la defendieron con su vida. No te pierdas nuestro capítulo sobre el Porfiriato. ¡Nos vemos en la próxima aventura!